Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a ponernos en las manos de Dios para iniciar este ratito de formación. Le pedimos al Espíritu Santo que entre en nosotros, que nos serene para poder escuchar la palabra con el corazón, para poder encontrar la esperanza que quiso Dios dar en aquel momento al pueblo de Israel, a los primeros cristianos y también a nosotros que vivimos en este mundo tan complicado. Que el mismo Espíritu que iluminó a Juan Bautista, a los apóstoles, a Pedro, a Pablo y a Juan, también nos ilumine a nosotros para que al leer la palabra podamos entenderla, podamos asimilarla con un corazón alegre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Aunque el título les pueda sonar extraño, como ya lo hizo Gustavo, no es que nos pasamos al libro de los números, no. Seguimos en el Apocalipsis, pero como les he dicho, el libro del Apocalipsis tiene una riqueza de signos, de elementos que necesitamos aprender a entender a fin de que cuando ya hagamos la leída continua del texto, podamos entender sobre qué vamos. Entonces, hoy puede ser un poco más pesada este encuentro, porque van a ser muchos conceptos, muchos conceptos, pero como les digo, son básicos, para poder ir sobre ruedas cuando vayamos leyendo el texto. Entonces, uno de esos símbolos que usa el libro del Apocalipsis son los números. Casi todo tiene números, ¿se acuerdan? Las 7 trompetas, las 7 plagas, las 7 copas, los 10 cuernos de la bestia, los 7 candelabros, son 7 candelabros, los 24 ancianos, los 1000 días del reino, los 144,000, etc. Entonces vamos a empezar por tratar de entender esos números. Pues los números son un fenómeno extraño e interesante en la escritura. ¿Cómo se denomina esto? Esto se denomina gematría. Gematría es cuando tomamos una letra y le damos un valor numérico. Ciertos números se usan muy ampliamente en la escritura, en los idiomas, y tienden a transmitir mensajes a los lectores. Por ejemplo, el número 7. El número 7 está presente en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el final. Ustedes lo pueden ver, es una constante. Allí, por ejemplo, en el Apocalipsis podemos ver eso, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, los interludios y las explicaciones. La verdad es que abundan los grupos de 7. Igual al referirse a 7 truenos, 7 ojos, 7 cuernos, 7 diademas, 7 reyes, 7 montañas, 7 bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el primer encuentro. Las 7 cabezas, los 7 espíritus. Entonces, los números hay que entender. ¿Qué quiere decir Juan cuando usa los números? Incluso si nosotros vamos a los evangelios o a los libros proféticos, recordarán aquel personaje de Naamán, ¿se acuerda? General del ejército sirio que tenía lepra y que llegó a buscar al profeta para que lo curara. ¿Se acuerdan? El profeta le dijo, tienes que ir al río Jordán a bañarte 7 veces. ¿Se acuerdan? Naamán dijo, ¿cómo? Al Jordán.
a esa quebradilla, si en Siria tengo el Éufrates, que es más bonito. ¿Y por qué me haces venirme a bañar allí? Y tiene que ser 7 veces. Pero sin embargo, no todos los números nos resultan tan claros. Para cualquiera de nosotros ya sabemos que el número 7 significa perfección. Entonces ya eso lo sabemos. Pero hay otros números. Por ejemplo, el número 1, o el número 2, o el número 6, que es tan simpático ese número, o el número 10. En el Apocalipsis cada número tiene un significado. Vamos a hablar de un número que quizás no está en nuestra comprensión, pero sí existe. Y es el número un tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Este número, ¿cuál número es? Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Sume. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. 3 y medio. Número 3 y medio. El número 3 y medio tenemos que entenderlo en relación al 7. ¿Cuánto es la mitad de 7? Entonces, si 7 significa perfección, 3 y medio significa un tiempo imperfecto o un tiempo limitado. Y ya lo veremos. Concretamente, en Apocalipsis 11, 9, 13 y en Apocalipsis 12, 14 van a ver esa referencia. Búsquenla para que se compruebe este número. Apocalipsis 11, versículo del 9 al 13. Por lo menos busquemos una de esas dos. La mía es más mañosa, la mía pone, la Jerusalén mía, 3 días y medio. La de alguno de ustedes, no sé si alguno la pone así, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. 3 días y medio. Bueno, nos están simplificando el trabajo. Allí en el versículo 11 dice, bueno, vamos a leer el pasaje. Y la gente de los pueblos, razas, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres 3 días y medio. No estará permitido sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegrarán y se regocijarán por causa de ellos e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas habían atormentado a los habitantes de la tierra. Pero pasados 3 días y medio, un aliento de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los que están intercambiando regalos? ¿Quiénes son los que están intercambiando regalos y pensaron que habían ganado? Robert. Vamos a volver a leer el texto. Los habitantes de la tierra. ¿Perdón? Los habitantes de la tierra. Sí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que creen que ganaron? Ojo, acaban de asesinar a los 2 profetas. ¿Quiénes son los 2 profetas asesinados? Pedro y Pablo. ¿Quién mató a Pedro y a Pablo? Y Roma pensó, matamos la cabeza, se mueren los cristianos.
3 días y medio, dice el texto, les duró la alegría, porque pensaron que habían ganado. Es un triunfo falso, es un triunfo aparente. Y a los 3 días y medio, aquellos 2 cuerpos recibieron de nuevo el Espíritu y se pusieron de pie. El mal hiere, pero el mal no tiene un poder eterno. Por eso no dice 7. El mal nos aflige 3 días y medio. E incluso vamos a ver el número 3 y medio referido al 3 años y medio, que va en la misma línea. Por ejemplo, ustedes se acordarán, tal vez lo han leído, Primera de Reyes 15, cuando dice que el profeta Elías oró a Dios y por cerca de 3 años y medio no llovió. Y Dios lo alimentó de forma natural. Y lo mismo podemos decir de ese pasaje de Daniel 7:25, que nos habla de tiempos y la mitad del tiempo, equivalente a eso, a 3 días y medio. Un tiempo limitado. El mal, las esperas nunca van a ser eternas, serán limitadas. Otro de los pasajes que vamos a ver ahorita nos habla de 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Divida 42 entre 12. 4 años. 4 años. Alguno que saque el celular y busque la calculadora. ¿Ah? No, no es casi. ¿Cuánto es? 42 dividido entre 12, Jorge, ¿cuánto es? Los matemáticos, por favor. 3 y medio. 3 y medio. 3 años y medio. Igualmente nos va a hablar de 1260 días, Ezequiel, que equivale también a 3 años y medio. Entonces uno puede decir, mira, ¿qué significará 3 años y medio? 3 y medio. ¿Qué significan 42 meses? 3 y medio. ¿Qué significan 1260 días? Divida en meses, divídalo entre 12 y saca los meses y después saca los años. Un tiempo limitado. Entonces, ese número no está dentro de los números que usualmente nosotros manejamos. Nosotros saltamos del 3 al 4, pero en el Apocalipsis no. Estos 2 pasajes que les digo, Apocalipsis 12:6. Que nos habla de la permanencia de la mujer en el desierto. Leo. Y la mujer huyó al desierto hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. 3 años y medio. Es decir, esta persecución contra la mujer no es una persecución eterna. El mal no tiene poder absoluto. El sufrimiento no es para siempre. Y entonces se entabló una batalla. Vamos a llegar hasta el 13:5.
y le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias. Estamos hablando del dragón. Y se le dio el poder de actuar durante... Versículo 7. 13:5. Durante 42 meses. 42 meses. Entonces, ese es un número múltiplo del 3,5. Vuelvo a decir, nos habla de tiempos finitos, tiempos limitados. Igual los dos profetas que escuchamos antes profetizan, Pedro y Pablo, 1260 días. El tiempo de la mujer en el desierto, 1260 días. ¿Cuánto le dura la pachanga a la bestia? Ejerce autoridad durante 42 meses. Entonces la bestia no tiene poder eterno. Dejamos el 3,5, vamos en los números normales. El 1 significa excelencia, autoridad, se aplica a Dios. Dios es uno, el que es, el que era y el que viene. Y Cristo es uno, el primero y el último. No son dos. ¿Cuántas historias de salvación hay? Una. ¿Cuántos hijos hay en el Padre? Uno. ¿Cuántos dioses hay en la Trinidad? Uno. Entonces el número 1 se refiere a Dios. Número excelente. El número 2 implica cooperación. Y puede existir cooperación positiva y puede existir cooperación negativa. Cooperación positiva lo vamos a ver en los dos profetas. 11:1-13. En Pedro y Pablo, esos dos olivos que están en Roma, y de forma negativa en las bestias. En el Apocalipsis son dos bestias. Entonces las bestias también se ayudan, también cooperan. El mal siempre tiene aliados, pero el bien también tiene aliados. Entonces pasajes que nos pueden hablar. 11:13, los dos testigos. 11:14, estos testigos son los dos olivos, los dos candelabros que están de pie delante del cielo, de Dios y de la tierra. 11:10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Por qué habían atormentado? Porque Pedro y Pablo les decían las verdades. Y el que no quiere oír se siente atormentado, porque le están echando en cara sus pecados. ¿Y qué es lo que pasa cuando el profeta habla? Quitémoslo, matémoslo. Lo mismo de Juan. Matemos a los dos profetas que nos están diciendo nuestros pecados. Y los dos cuernos, por ejemplo, de la bestia de la tierra. El número 4 es el mundo perfecto y peligroso de los vivientes del cielo. Entonces, el 4 se puede entender como perfección aquí en la tierra. Entonces, vamos al Padre Nuestro, por ejemplo. El Padre Nuestro tiene ¿cuántas peticiones? ¿Cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? 5. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 3 peticiones que se refieren al cielo, a Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. ¿Cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? 7. 3 divinas, 4 terrenas. En nuestra cosmovisión del mundo, también nosotros decimos, los 4 elementos de la tierra son tierra, agua, fuego y aire. Y decimos aquí en la tierra los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Entonces, Él es el mundo perfecto, pero peligroso. Aquí en la tierra nada es estable y nada es duradero para siempre. Y lo vamos a ver en esta cuarteta de los caballos del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Y vi 4 jinetes que venían sobre la tierra. ¿Se acuerdan los colores? Uno rojo. Hay un quinto ahí que es el blanco, que es un falso jinete. Uno rojo, uno verde, uno amarillo y uno negro, amarillo café. Ahorita vemos los colores. Ahorita vamos a ver los colores. Pero tengan eso, 4 jinetes. Los 4 elementos cósmicos: fuego, tierra, aire y agua. Los 4 ángulos del mundo con sus ángeles y los 4 vientos. Lo mismo que los cuernos del altar, los ángulos del altar y los muros de la ciudad santa. ¿Se acuerda? La ciudad santa tiene 4 muros y en cada muro hay ¿cuántas puertas? ¿Cuántas puertas hay en cada muro? 3. 3 por 4, 12. En cada muro hay 4, en la ciudad hay 4 muros y en cada muro hay 3 puertas. 3 al oriente, 3 al poniente, 3 al norte y 3 al sur. ¿Qué significan las puertas y el número 4? Que la ciudad santa está abierta a todos. Tenemos la foto. ¿Ah? Las columnas de la ciudad son 12. Las puertas significan la apertura a todos los hombres de toda raza, pueblo, lengua y nación. Que vea la estructura, también es en 4. Raza, lengua, pueblo y nación. Y la repite también varias veces. Entonces, estas cuartetas, por eso le digo, cuando ya usted va a leerlo, usted tiene que ir con eso. Mira, en esta lista hay ¿cuántos? 4 o 7. Porque en algunos signos del Apocalipsis hay 4. Padre, y eso no es una razón como para que nuestra Iglesia Católica es la verdadera. La Iglesia Católica es la verdadera. Eso no lo estamos discutiendo. Sí, pero ya que los hermanos separados dicen que no. Ay, ahorita, yo no es que crea mucho en lo que está en YouTube y en esto, pero quise buscar el 666 a ver las babosadas que dicen. Y sí, dicen muchas babosadas, pero me encontré que un pastor publica, ahorita lo vemos si el internet funciona aquí, la explicación del 666 y la está explicando como la entendemos los católicos. Lo cual dice uno, no están tan perdidos algunos evangélicos, algunos. Porque mientras otros se divierten diciendo que el 666 es el Papa y es Roma, y se divierten y lo pontifican sin tener fundamento, e incluso este pastor lo que hace es replicar
un video de el Nat Geo, que tampoco es que me haga mucha gracia, de este programa que hizo Morgan Freeman sobre las religiones. Y le explica la muchacha a Morgan Freeman el 666 y se lo explica muy bien. Por eso ahorita, si el internet no funciona, lo vamos a ver. Entonces, pasajes que nos hablan de ese número 4. 4, 6, los 4 criaturas. ¿Se acuerdan? El trono de Dios tiene 4 imágenes. Una de león, una de águila, una del toro y otra de hombre. Número 4. Y vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Recuerden que en la imagen, con la comprensión hebrea, la tierra no es redonda, la tierra es plana y cuadrada y tiene 4 ángulos. Al escuchar la sexta trompeta, veremos a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, capítulo 9, versículo 14 y 15, y en el 28, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Og y Magog, a fin de reunirlos en una batalla. Entonces la imagen de la tierra cuadrada, el altar del sacrificio es cuadrado y en cada fondo, en cada esquina del altar están los famosos cuernos que se dice, que no son cachos. Recuerden que el cuerno significa poder. El número 6, sí. Mire que ahora estaba, es una de las casualidades de la vida. Yo nunca he leído el Apocalipsis, pero ahora estamos hablando ahí, yo defiendo mi religión, yo tengo un primo mío que es muy fanático, y estaba hablando, puramente estaba hablando de eso, pero él no decía que eran, no sé cómo debatirlo, porque no conozco el Apocalipsis. Y él estaba hablando de que hay 4 demonios atados en el río Éufrates. Sí, pero no dice son demonios. Es que eso ahí donde estoy yo, por eso yo me quedé sin idea de lo que es las cosas. Son ángeles del mal, okay. Ángeles malignos. Él dice que 4 demonios atados en el Éufrates y que cuando sean desatados van a aniquilar la mayor cantidad de gente que puede existir en el mundo. Ninguna aniquilación es total. Toda aniquilación es de 3,5 o de 1/3. Entonces yo ahora veo que dicen ángeles. Sí, ángeles de mal. Bien, puede tener razón él, según el texto que tenga y la traducción que tenga, de decir un ángel del mal, pues es un demonio. Nos da igual. El asunto es, arrasarán. Nunca el mal tiene cancha libre. De estos ángeles o de la bestia harán daño. Sí. El mal hará daño. Hay persecución. Pero no hay mal que dure 1000 años, diríamos nosotros. Ningún mal es eterno. Que hasta las plagas del Éxodo fueron por unos días, no fueron eternas. El 6, en contraposición al 7, si el 7 es perfección, el 6 es la imperfección del mundo humano, que oponiéndose al 7 de Dios y su Mesías, acaba encerrándose a sí mismo en violencia destructora. Es el número de la bestia, 666, y del sexto emperador que ahora reina tras los 5 pasados, incapaz de permanecer, pues no puede hacerse 7. Incluso en el Apocalipsis va a verse una leyenda de un Nerón que vuelve a la vida, que intenta convertirse
en el séptimo, pero no existe un Nerón redimido. Entonces, el 666 se puede interpretar 3 veces imperfecto, o el 666, que ahorita vamos a verlo, que en el texto bíblico no existen números, existen palabras. El hebreo le da un valor de número a las letras. Y entonces ahí hay un nombre. El 666 es un nombre. Y puede ser que en alguna Biblia, tal vez depende de qué texto la esté usando, si está usando el texto latino, no va a decir 666, sino 616. Entonces el número de la bestia puede ser cualquiera de esos dos. El 616 o el 666. Y que es lo que quiero que hagamos ahorita, esto de Morgan Freeman, para que se convenzan. Vamos a verlo de una vez. He venido a la biblioteca casanatense, cerca del Vaticano, para ver a un experto en el cristianismo. Se oye, si no se arrima. Ella me dice que tiene evidencia convincente que revela la identidad de la bestia. Buenos días. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tenemos aquí? Bueno, he estado buscando en algunos fragmentos del libro de la Revelación. ¿El libro de la Revelación? Así es. ¿El libro del final de los tiempos? El fin de los tiempos, el Apocalipsis. Es un libro profético. Tiene muchísimo simbolismo. Quien está reproduciendo pero esto es también en gran medida un libro político y hace una declaración política sobre la causa del mal. La causa del mal. O quién es responsable del mal. Háblame sobre esta codificación, porque, como yo lo entiendo, al anticristo se le dio un código de modo que nunca se dijera su nombre. Ahí está enredando algo. Apocalipsis no habla de anticristo nunca. Ha habido mucho debate sobre el que habla de anticristo es Juan en las cartas. Se refiere. El Apocalipsis habla de la bestia. Y también ha habido un fuerte argumento respecto a que el 666 hace referencia a Nerón. Nerón fue emperador de Roma del 54 al 68 después de Cristo, alrededor de la época en que los primeros cristianos comenzaron a llegar a Roma. Así que, ¿cómo haces que el 666 se traduzca a Nerón? Cuando se aplican valores numéricos al nombre Nerón César y realizas la suma de esos números, se llega al 666. En griego antiguo y hebreo, cada letra tenía un número correspondiente. Si se suman las letras del nombre del emperador Nerón, escrito en hebreo, Nerón César, haga la suma. El total resulta ser 666. Pero Nerón es uno de los muchos nombres que pueden sumar 666. ¿Quién cree que una copia posterior del libro de la Revelación, hallado en una excavación arqueológica en Egipto, confirma que la bestia es Nerón? Una de las cosas interesantes sobre estos fragmentos es que tenemos dos números diferentes. ¿Qué son esas letras? Un chi es el 600, xi 60, sigma un 6, 666. Este que está aquí, tenemos un chi lota sigma, 616 con una línea encima. ¿Por qué? Se podría pensar que este número destruye la posibilidad de que pudiera ser Nerón. Lo sorprendente de esto es que podría ayudar a confirmar la identidad de Nerón, porque este será el número que obtendremos si deletreamos Nerón según la ortografía latina. Nerón, César. Okay. Sin la N. La letra N representaba 50.
el número 50. Así que 666 menos 50, 616. Así que Así solo que hay... restamos y acabamos obteniendo el 616 y tenemos al mismo sujeto. Así es. Soy tan inteligente. O sea, si vieron eso, están partiendo de dos códices, dos textos. Uno más antiguo que el otro. Uno encontrado en Egipto, que era el del chiquitillo de los pedacitos, que lo que ponía era 616. Y decía, ¿cuál es la diferencia? Simplemente es que en una ponen Nerón César, la versión hebrea, y en la versión latina ponen Nero César. Entonces, al quitarle el valor de la n, le resta 50. Y entonces, la suma va a dar 616, lo cual apunta que en los dos códices la traducción refiere a Nerón. Entonces se entiende quién es el que está empujando la persecución contra los cristianos. Nerón fue de los, bueno, hemos visto películas y películas, bastante jodido. Recuerde que Nerón le faltaba hasta un tornillo. Había llevado al caballo al Capitolio para que lo hicieran magistrado. Entonces estaba... ¿Y quién le decía a Nerón que no? ¿Quién le decía a Nerón que no? Nadie. Y entonces, las películas que hemos visto, ¿quién quemó Roma? A Nerón. Y culpemos a los cristianos para que entonces Roma se enoje con los cristianos y mate cristianos. Entonces, Apocalipsis es un libro que tiene un contenido político. Estamos hablando de quién es el responsable de este sufrimiento, pero no podemos decir abiertamente el nombre, porque si esa persona descubre que estamos hablando de él, nos mete a la cárcel a todos, en el mejor de los casos. Lo más fácil hubiera sido que se los echara a los leones. Nerón es el responsable del sufrimiento. Nerón es el responsable de la persecución. Nerón es la bestia que se sienta sobre las colinas vaticanas, porque el Vaticano es la colina, no es Roma, no es la sede del Papa, es las colinas. Y Nerón, que se sienta sobre las 7 colinas vaticanas, regenta el imperio y persigue cristianos. Entonces vean la de cosas que se han escrito del 666. Que Damián, que el exorcista, y que una cosa, y que le buscan si tiene los 3 seises en la frente, e incluso existe hasta un problema mental con ese número. Hay gente que se eschaveta cuando ve el 666, pues le tiene un trauma. El valor numérico, se los pongo como adelante eso un poquito. Por si quieren ver el enlace, es ese. Es el enlace de ese video que vimos ahora. Los biblistas suelen apoyar la interpretación de que el 666 es el equivalente numérico al nombre y al título de César Nerón. Recordemos que César no es el nombre. César es el título. Nerón César, emperador romano del 54 al 68 después de Cristo. Nerón César en el alfabeto hebreo sería con estas letras, y aquí cada una de ellas tiene su equivalencia. Entonces, sume, Robert, sume 200 más 60 más 100 más 50 más 6 más 200, porque la misma letrita se vuelve a repetir aquí y aquí,
más 50. Y entonces, en la traducción latina, de latín, no dicen Nerón, sino Nero. Entonces, quitan esta y ahí nos da 616. Quitan 50, ya está, ahí está el número. Así de simple. Entonces vieron que no hay que tenerle tanto miedo a ese número. Volvemos al 7. 7 es la plenitud divina que se expresa en los espíritus, en los ángeles, en los candelabros. Cuando se habla de 7 ángeles son de bien, cuando se habla de 4 no son de bien. Por eso lo que te decía ese amigo. Las 7 iglesias, los 7 cuernos del Cordero, los 7 ojos del Cordero, que representan poder, y los ojos significan sabiduría. Me decía alguien, ay padre, es que esos ángeles que dicen que tienen ojos por las alas, para allá y para acá, y que se tapan para no ver a Dios. Pero así no es. Padre, ¿y este monstruo que dice de 7 cabezas? Sí. Pero las 7 cabezas sí. sería algo perfecto. Sí, hay un mal, el mal supremo, que también va a caer. Esa bestia intenta engañar. ¿Qué es lo que quería Nerón? Ser un dios. Esa es la pretensión de Nerón. Que lo adoren. ¿Por qué? Porque soy divino. Entonces, bueno, adelantándome un poquito, la famosa marca de la bestia. ¿Cómo sé que usted es leal a mí? Adóreme. Si usted me adora, le entrego un libelo, una carta, donde usted es leal a mí y donde usted vaya a comprar, usted enseña el libelo, la cédula, y usted va a decir, aquí me venden porque yo soy leal al emperador. Pero ¿qué pasaba con los que no adoraban al emperador? No tienen la cartita. Y entonces vas a comprar. ¿Quién te vende? Entonces está la marca de la bestia y está la marca del Cordero. La marca de la bestia no es un chip ni un tatuaje. Era un documento que usted tenía para todo. Si usted iba de viaje, tenía que llevar la cartita, porque si no, usted no salía de la ciudad. Habían retenes. Si usted iba a comprar, tenía que llevar la cartita. Comprar, vender, tenían que tener la marca de la bestia. Si usted no tiene la marca de la bestia, está perdido. Entonces, si usted no adoraba a Nerón César, le tocaba apuntarse al bando de los perdedores, es decir, de los perseguidos. Vas a pasar hambre, vas a andar como un fugitivo, tendrás que esconderte porque no tienes la marca de la bestia. Entonces no se puede adorar a dos señores. Y Nerón lo que va a hacer es un culto a él. ¿Qué es lo que va a hacer Nerón? Comer carne sacrificada a los ídolos. Pues lo mismo que hacían los griegos en los tiempos de Daniel. Matamos un chancho o lo que sea, porque ya en tiempos de romanos los chanchos no eran tan malos, ni los cristianos tenían tanto prejuicio con el chancho, pero que esa carne, una parte se sacrificaba al ídolo y la otra la comías. Comunión con el ídolo, que es lo que San Pablo muchas veces rechaza. Comunión con el ídolo. El mal siempre va a intentar
tener un 7. La bestia siempre intentará divinizarse, pero la bestia terminará cayendo. Y Nerón terminó cayendo. Entonces podemos ver ese número 7 en todo ese montón de pasajes. 1:4, 1:12, 1:6, 1:16, 3:1, 4:5, 5:1, 5:6, 8:1. ¿Qué más se repite? Y ahí sigue. Para algunos, los septetos, los grupos de 6, tienen un sentido más profundo. Por ejemplo, los 7 que refieren a lo perfecto, a lo divino. Entonces, los 7 espíritus, perfección de divinidad. Los 7 candelabros de oro, perfección de la luz y de la verdad. Las 7 estrellas, perfección en el gobierno y la supervisión. Las 7 lámparas, perfección en la iluminación del espíritu. Los 7 sellos, perfección de seguridad y autoridad. Los 7 cuernos, perfección del poder divino. Los 7 ojos, perfección del discernimiento. Las 7 trompetas, perfección de jurisdicción. Los 7 truenos, perfección de juicio. Las 7 plagas, perfección de la ira divina. Y las 7 copas, perfección de la destrucción. Vean que, por ejemplo, en ninguna parte hemos visto el número 5, ni hemos visto el número 8, ni el número 9. Eso es algo curioso, porque, por ejemplo, se acordarán en si no me equivoco, la famosa piscina de Siloé tiene 5 puertas, y ese es un número que no es costumbre en la Biblia. El 5 no es costumbre. Entonces ahí hay que meterse a estudiar San Juan, Evangelio, para ver por qué Juan es el único que usa un quinteto. Pero entonces, la parte numérica es muy importante en la Biblia. Sí, la parte numérica y sobre todo en Apocalipsis, porque esto es propio del Apocalipsis. Puede ser que hay elementos de estos que en los otros libros se repitan, pero puede ser que el autor tenga otra visión del mundo diferente y cambie las cosas. El número 10 es número de poder perverso. Los cuernos del dragón y de la bestia. Los reyes de la tierra. Los días de prueba que Daniel y sus compañeros han de padecer porque no aceptaron la carne impura del imperio. Se opone totalmente al número 12, que es perfección israelita y cristiana. Entonces el número 10 siempre va a ser un número malvado, malévolo. 12:10, días de tribulación. 12:3, el gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. 13:1, la bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus 10 cuernos 10 diademas. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera. Como les dije, este número 10 se opone al número 12. Y el número 12 sí va a significar perfección para los cristianos y para los judíos. Entonces no solo el número 7, sino también el número 12. Número perfecto de los cielos, como muestran las estrellas de la corona de la mujer. ¿Se acuerdan? Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 12 estrellas. Y de la historia mesiánica que se expresa por los hijos de Israel, las 12 tribus, y los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, vinculados a los ángeles de Dios y a los cimientos y puertas de la Jerusalén del cielo, lo que decía el rosario ahora, los 12 apóstoles, las 12 columnas que sostienen la ciudad. Y con las medidas de la ciudad perfecta equivale a múltiplos de 12 y a las piedras preciosas.
Desde el fondo hay que entender que los múltiplos de 12 también tienen que ver con esta perfección. Por eso los 24 ancianos. Y lo vamos a ver con un 12 un poquito maquillado, que es el 144,000 de los redimidos. Una duda, digamos, tiene el número 6, llegar a la perfección. Quiere llegar a ser 7. Y el múltiplo de 12. El múltiplo de 12 está en positivo. Los múltiplos de 10, los múltiplos de 6 están mal. Sí. 2 veces 6 nos da 12. Sí, pero ahí no aplica ahí no aplica esa suma. Si no, partiendo del número 12. Del 12 como un único número, no como un número compuesto. Sí, el 144 o el 24 son múltiplos de 12. Pero ahí no cabe sumar 6 y 6. Sí, porque ese era lo que tenía la sí, duda. No, y tiene lógica. Sí, como el 6 es imperfección. Sí, pero es un grupo de 12. Jesús no habla de que son 2 grupos o 4 grupos de 6. Él habla de que son 2 grupos de 12. 12 tribus, 12 apóstoles. Es un grupo unitario de 12. Entonces el 144,000, hay que verlo a la par del 1000. El número 1000 es signo de una gran multitud. Millares de millares forman la muchedumbre incontable de los ángeles. Se emplea de un modo especial para indicar el milenio, los años del tiempo del reino de los elegidos. Frente al breve 3,5 de las persecuciones, se eleva el 1000 de gloria de los santos. Entonces, si 1000 nos refiere a un tiempo amplio, estable, 12 por 12 por 1000, y llegas a la suma del 144,000. Imagínense que si solo se salvaran 144,000, como dicen los testigos de Jehová, apague y vámonos, porque ya el cupo está lleno. Si ellos mismos se censaran, ya tienen que pasar ese número. O sea que mejor también ellos. Entonces, ellos arreglaron la torta diciendo, no, solo 144,000 van al cielo y los otros restos se quedan aquí en la tierra para arreglar la torta, porque los números no le estaban saliendo. Vale, además decían, en esa misma cita, son 144,000 y es el número, son hombres vírgenes, si no me equivoco, dice algo así. Entonces todos los casados tampoco podrían entrar. O sea, nadie. No habla de hombres vírgenes, habla de vírgenes. Vírgenes en general. Habla de vírgenes. ¿A qué se refiere con vírgenes? Vamos. ¿A qué se refiere con vírgenes? Esto tenemos que entenderlo usando un poquito la lógica de Oseas. ¿Se acuerdan? Oseas recibe de Dios un mandato. Búscate mujer, pero de las que yo te voy a decir. ¿Se acuerdan, niña? Y el pobre Oseas se enamora de una prostituta. La prostituta le da vuelta. Entonces Oseas sufre mucho y interpreta: Dios es el esposo y Dios es fiel. Traicionar a Dios significa no ser puro, que sería más la traducción, no tanto virgen, puro, es decir, de un solo amor. La virgen o el virgen es de un solo amor, es un amor casto. Quien traiciona a Dios no es fiel a Dios. Por eso la idolatría y el adulterio se refieren al mismo pecado. Adulterio e idolatría. Porque acuérdense, es de un solo amor.
Todas esas citas también nos hacen referencia al número 12. 12.1, 21.12, 22.2, el árbol ese que produce 12 frutos, una por cada mes del año, las 12 estrellas, los 12 ángeles, las 12 tribus, los 12 fundamentos que representan la fe, los 12 apóstoles, los frutos que la bondadosa provisión de Dios, las 12 puertas, 3 por cada lado, las 12 perlas, la ciudad no podía ser menos que de perlas preciosas, la Jerusalén del cielo, los 12.000 estadios que mide la nueva ciudad, 12.000 sellados, 12.000 de cada tribu, 144.000 en total, y los múltiplos, 24 en 2 veces, 12, que significa plenitud de autoridad y de representación. 24 ancianos que representan la luz y la gracia, 24 tronos que representan el lugar del poder y del juicio. Entonces, los números, como lo ven ahí, están sencillos de entender. El 666 ya lo vimos. Entonces, con los números dejamos eso ahí. Con los colores, en el Apocalipsis hay colores positivos y hay colores negativos. Colores positivos se refieren al bien. Colores negativos se refieren al mal. Pero como decía antes Jorge, el mal va a tratar de engañar. Y hay un falso jinete vestido de blanco que quiere hacer creer que él es el Mesías y no lo es. Vamos a lo de antes, la famosa leyenda del Nerón resucitado, porque había que intentar hacer creer que Nerón no había muerto, que era eterno, porque ningún Dios muere, y si Nerón murió entonces no era tan divino. Y entonces creemos el mito de que el Nerón no está muerto, está guardado en naftalina, vive para que sea un séptimo. Pero Nerón nunca va a ser séptimo. La muerte todo lo arregla. Que lo digan los grandes dictadores, que a todo les llega su día. A todo mala persona, mal dictador, mal político, mal todo, todos tenemos un día de caducidad. Juan no ve la realidad de blanco y negro. Es interesante que Juan nos aporte colores en un libro bíblico. No es casualidad que use colores. Entonces, en este detalle cromático de colores, el autor intenta demostrarnos cargas emotivas, algunas positivas, otras negativas. El autor describe un universo caracterizado principalmente por 5 colores. La clave interpretativa de los colores está en el uso dentro de la complejidad de la obra. Ahí hay que ir con mucho cuidado para ver si ese color es bueno o malo. Los atributos que acompañan a los personajes y su relación con el bien y el mal nos ponen la interpretación de los mismos. Por ejemplo, el blanco simboliza la trascendencia, la victoria del resucitado y de aquellos que triunfan con él. Los vestidos de los que han vencido y han lavado en la sangre del cordero han emblanquecido. O el color dorado o color de oro. ¿Se acuerdan la vestidura de aquel hijo de hombre que anda en la túnica blanca con una faja dorada? Todo esto significa cercanía al misterio divino. El blanco es color de Dios. El trono de Dios, Cristo Rey, lo presentan, ¿se acuerda? De cabellos blancos. Y de aquellos que acompañan a Dios, los ancianos del 4:4 están de blanco. Los mártires que gritan bajo el altar y los salvados que entonan el canto de gloria visten de blanco. 6:11, 7:9, 13:19. De este color es la piedra que Cristo promete a los fieles de la iglesia. ¿Se acuerdan? Le daré una piedrita
blanca. Pero en el 6:12, que aparece el primer caballo, es un color en sentido engañoso. Ese jinete del 6:12 no es el resucitado. No es Cristo, ni es Santiago trepado a caballo. Es un falso Mesías. Los otros colores que aparecen allí, colores de cielo. La simbología de colores se centra en Dios y culmina en la ciudad futura. La ciudad futura se presenta con piedras preciosas, jaspe, cornalina, jade, etc. Bueno, ahí están. Colores preciosos, jaspe, sardonio, colores de arco iris, de esmeralda, rodeando un trono blanco. Por su parte, la ciudad final es un triunfo de los colores, 12 tonalidades de piedras preciosas sobre un fondo de jaspe, brillando en armonía indescriptible, en torno a la plaza de oro cristalino. Entonces, colores brillantes, luminosos, tienen que ver con lo divino. Salvo 6:1, que es el falso Mesías. Padre, esa parte que dijiste de una piedra blanca que les daba. Ajá, de la carta que vimos la vez pasada. Sí, en algunas hacen referencia a que es una hostia, o sea, hace referencia a la Eucaristía. No, porque está en la última iglesia cuando dice yo entraré a cenar con él, ahí está el tema comida. Y habíamos visto de las 7 iglesias, solo a 3 hace referencia de comer. Les daré maná, les daré de comer. Pero esa piedra blanca no es comida. Y colores negativos. Por el contrario, otros 3 colores representan el rostro negativo de la historia. El púrpura, o el rojo, o el escarlata, que simboliza lo demoníaco, o la violencia. El dragón es rojo. Los vestidos de la prostituta son rojos. El verde amarillento, ¿se acuerdan de los jinetes? Que representa la fragilidad de la vida. El negro que indica miseria y las amenazas y las injusticias sociales. El rojo es color del caballo de guerra, 6:4, si quiere lo vemos ahí. Empezamos a leer desde el 6:1. Y seguí viendo. Cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno: ven, mira. Había un caballo blanco. ¿Se acuerdan? 6:1, este es el falso Mesías. Un falso líder, caballo blanco. Montaba y tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Abrió el segundo sello y oí al segundo viviente que decía: ven. Y entonces salió otro caballo rojo. ¿Qué trae el falso Mesías? Guerra. Color rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Cuando abrió el tercer sello, oí la voz del tercer viviente que decía: ven, mira. Vi un caballo de color negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza, y oí una voz en medio de los 4 vivientes que decían: 1 litro de trigo por denario,
3 litros de cebada por denario. No causes daño al aceite y al vino. Ojo, en una economía donde los pobres no podían comprar lujos, dañemos lo que comen los pobres, subámosle los precios a los pobres. 1 litro de trigo por 1 denario. Recuerden que 1 denario equivale a 1 día de trabajo, a 1 salario diario. Entonces imagínense comprar 1 kilo de trigo en todo un día. Eso trae hambre. Dañemos lo que comen los pobres, que no pueden comprarlo. Pero el aceite y el vino no. ¿Quiénes se pueden dar el lujo de celebrar con vino y de comer con aceite? Los ricos. Los de arriba. Entonces, el falso Mesías va de blanco, genera guerra, con la guerra viene la muerte y con la muerte vienen las crisis económicas. ¿Quiénes son los que pierden siempre ahí? Los ricos. Los ricos siempre tienen un guardadito. Siempre en las guerras, los que padecen son los pobres. Blanco, rojo, negro y verde o café. Así de simple. Este falso Mesías nos trajo guerra. La guerra nos trajo crisis económica. La crisis económica nos trajo muerte en las calles. Son los 4 colores. Son los pasos de la guerra. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del viviente que decía, ven, mira, y había un caballo de color verdoso. ¿De qué color se pone un cuerpo cuando se está descomponiendo? Entonces, después de la crisis económica, caballo negro, muerte. ¿Quiénes son los que se mueren de primero? Los pobres. Por eso este libro es político. ¿A quiénes se están sacrificando primero? ¿Quiénes son la carne de cañón? Los pobres. Los ricos no van a la guerra. Los ricos le pagan a los pobres para que vayan por ellos a la guerra. Los ricos no sacrifican a sus hijos. Ellos no se entregan a esos sufrimientos. Este rojo violáceo, que se refiere a los ornamentos de los reyes. ¿Se acuerdan? A Jesús le pusieron una túnica de color púrpura para burlarse de él, porque los que se ponían color púrpura eran los gobernantes, los de arriba. Pongámosle a Jesús esto para reírnos de él, porque él dice que es rey. ¿De quién? Esta misma prostituta que habla en el Apocalipsis utiliza también adornos de color rojo. El negro significa muerte, el 3er caballo, y el verde podría significar vegetación, pero en el caso de este caballo no se refiere a vegetación, se refiere a muerte y podredumbre. El cuerpo descompuesto que quedó tirado en la calle. Que aunque nos suene ciencia ficción, así vimos a más de uno por la televisión sacar a los muertos de COVID en algunos países. Que echaban a los muertos a la calle porque era tanto el pavor con el COVID y más de uno se pudrió en las calles. También en el Apocalipsis vamos a ver referencias a algunos animales. Igual, hay animales puros y hay animales impuros. Entonces, animal puro, el cordero, por supuesto, el cordero, porque desde Moisés el cordero es propio del sacrificio. E incluso Jesús se identifica como el
cordero. Yo soy el cordero que degollado estoy de pie, porque ha resucitado. Nerón no resucitó. El cordero es el único que degollado, y nunca tapa que está degollado, está de pie. Animal de sacrificio por excelencia, la Biblia lo vincula a la ofrenda de Abraham, Génesis 22, en la Pascua de Moisés, Éxodo 12, el siervo sufriente como cordero manso llevado al matadero, Isaías 53. Para el Apocalipsis, el cordero degollado es signo de victoria de Cristo, porque es el único que puede abrir los sellos del libro de la historia, Apocalipsis 5. Paradójicamente, los poderosos del mundo le temen al Cordero. 6:16. Pero los fieles, los que han vencido, le cantan al Cordero. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor, la gloria y el poder. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero los fieles le cantan, los poderosos le tienen miedo. El mismo Cordero se vuelve pastor de humanos. Apocalipsis 17:7. Este Cordero es guerrero victorioso que destruye a las bestias. 17:14. ¿Quién puede más? ¿El corderillo o las bestias? Y el Cordero les gana. Aparece así como el auténtico esposo del que canta el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 2, 9, 17, que se compara como un cervatillo. Solo este Cordero puede reconstruir la verdadera ciudad de la belleza y de la paz, vinculándose al trono de Dios como fuente de agua viva y libro que libera de la muerte a los humanos. Por eso es templo y luz para los salvados. ¿Se acuerdan? En la ciudad eterna no habrá luz de lámpara ni de sol. ¿Quién es el que ilumina? El Cordero. El Cordero es quien ilumina. Apocalipsis 21, 22, 23. Otro animal es el águila. Suele aparecer como signo del poder celeste y se le asocia de modo antitético o complementario con la serpiente de las aguas. Entonces la serpiente en Apocalipsis se le interpreta como animal negativo, el águila como animal positivo. Entonces vean qué interesante. Cuando entran los mexicanos, los españoles a México, encontrarse la famosa leyenda del águila comiéndose la culebra. Entonces seguramente para ellos diría, eso no conocen el Apocalipsis y ellos lo ven como un signo y ya estaba, en nosotros estaba. El águila se opone a la serpiente. Incluso, bueno, yo veo películas de esas del Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan? No sé si alguno las vio. Al final, el muchachito Frodo es rescatado del volcán donde ha destruido el anillo por unas águilas. Sí. Ese libro, aunque no nos guste a todos, pero tiene una estructura cristiana. Es la lucha del bien contra el mal. Es el bien y el que salva es el más pequeño. También también las películas de Narnia. Sí, también las de Narnia. El autor tenía un concepto cristiano. En esas mismas, leyendo un poco del quien las escribió. Quien escribió esos libros, Narnia, El Señor de los Anillos, lo escribió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo estaba el mundo dividido? Entre los buenos que peleamos contra los malos. Es una visión un poco simplista. Es el bien que lucha contra el mal. Es el mal que a veces nos arrincona, pero a veces el bien le planta cara.
al final gana el bien, dejando muchas bajas, que era lo que estaban viviendo. Las familias veían morir a sus hijos que iban a la guerra. Narnia empieza así. Una película de Narnia. Por eso, el autor de esos libros son contemporáneos a la Segunda Guerra Mundial y tienen esa visión. Y son visiones cristianas. La visión cristiana del mundo es esa. El bien lucha contra el mal y el mal tiene que prevalecer. Entonces digo, puede sonarnos a ciencia ficción, pero el autor tiene una idea en su cabeza muy acorde con lo que nosotros creemos. Esta águila le ofrece a la mujer sus alas para liberarla de las aguas de la muerte. Apocalipsis 12, 14. Y el águila, en fin, anuncia la gran crisis con la cual dará por caído el mal. Entonces, esto debió haber sido un signo un poco complicado, porque Apocalipsis habla del águila en positivo, pero acuérdense que Roma usaba el águila como signo de autoridad. Era el signo de ellos. Entonces, el que estaba leyendo lo ve en positivo, pero sabe que hay águila, la de Roma, que nos está haciendo mucho daño. Las bestias, en sentido estricto, bestia, tertón en griego, significa animal salvaje y feroz, con rasgos de monstruo. Apocalipsis 6, 8. En Daniel 7, usando la versión de los 70, había aplicado este signo a los imperios enemigos de Israel. Juan lo recrea para evocar las dos figuras básicas de la perversión, una bestia política y una bestia ideológica. Son las dos bestias, una bestia política y una bestia ideológica que intenta engañar a la humanidad. Su lucha contra los fieles y su relación, la bestia tiene relación con la prostituta, y su destrucción por la palabra del Cordero, de Cristo. Entonces, esta bestia intenta confundir y engañar. Entonces, la primera bestia, con rasgos de león, oso y leopardo, usa la imagen de Daniel 7, que significa el poder político. Y la segunda bestia tiene rasgos, el ideológico, de mentiroso. Intenta parecer un corderito, pero es el anticristo. ¿En qué sentido? En el que se opone a Cristo. Es el que engaña. Es la religión hecha mentira para ruina de lo humano. Entonces, una bestia política, la otra falsa religión. Las dos que buscan poder. Buscan poder. Otro animal que aparece allí, el caballo. Es signo de los poderes primordiales en casi todas las culturas, tanto en Asia, en India, en Persia, que ahí aparece, ¿se acuerdan de unos famosos animales que tienen cola de escorpión, que parecen caballos, pero que tienen pelo de mujer? Imagínense usted a un jinete persa montado a caballo con armaduras y flechas. El caballo asusta a los que van a pie, con las greñas de un persa y con flechas que dispara hacia adelante y hacia atrás, que es que el caballo pica con la cola, ¿no? El jinete puede disparar hacia adelante y hacia atrás. Entonces hay la imagen que nos habla de eso,
de un animal que pica con la cola de escorpión. No, es un jinete a caballo con armadura y arco. Aparece vinculado con la vida y también con la muerte. Dentro del Apocalipsis el caballo suele ser signo neutral, es expresión de riqueza. Los ricos tienen caballo. Los 4 caballos del Apocalipsis, capítulo 6, del 1 al 8, que los acabamos de leer, simbolizan la violencia progresiva de la historia, y en esa línea aparecen en otros lugares como expresión de guerra, de miedo. De manera sorprendente, en 19:11, presenta a Jesús como el guerrero vencedor, montado sobre un caballo blanco, acompañado de jinetes que cabalgan también sobre caballos blancos, de manera que así triunfa la imagen positiva del caballo como signo de la victoria. Entonces, ¿qué es el caballo? ¿Es el que es malo? No, el caballo no es malo. Son los jinetes. Entonces, el caballo es una figura neutra. Hay caballos que se usan para el mal, como hay caballos que se usan para el bien. Y Jesús no montó en un caballo para entrar a Jerusalén, Domingo de Ramos, pero en esa victoria del 19:14 monta en un caballo blanco, que permítanme decir la famosa leyenda de Santiago a caballo. Porque se acuerdan, Santiago murió decapitado, punto. De ahí para adelante, Santiago es leyenda. Es leyenda. ¿Por qué Santiago lo vemos subido en un caballo? Porque en las cruzadas era la imagen. Ocupamos un líder y no puede ser cualquiera que vaya montado en un caballo blanco. Entonces, en la leyenda, Santiago se levantó de los muertos para pelear. Leyenda. Nosotros no creemos en leyendas. Sabemos que Santiago dio testimonio de Cristo y murió. Ahí acabó la historia de Santiago. Y esa historia como que se ha copiado y traspapelado. No sé si se acuerdan o alguno leyó la historia del Mio Cid. ¿Se acuerdan? El Mio Cid murió, pero para darle valor a los soldados, amarraron al muerto en un caballo blanco y lo echaron de primero en la batalla, y entonces la gente dijo, no está muerto, va de primero, vamos nosotros. Que es la misma historia. Echemos al líder delante en un caballo blanco. El caballo corría desbocado, con un muerto encima, y los que venían detrás iban animados. El único vencedor es Cristo. Es el único que puede montar ese caballo blanco. Por eso esa imagen de Santiago a caballo se las trae, porque antes incluso tenía el pobre morito ahí, al negrito ahí debajo, que no es muy cristiana. El otro animal, que igual es un animal que depende de la cultura, puede tener significado o no, porque usted le va a decir a un chino que el dragón es malo, y el chino le va a decir que no, jamás de los jamases. Pero para un euroasiático, el dragón, ¿se acuerda la famosa leyenda de San Jorge? O la famosa leyenda de San Miguel peleando con el dragón. En muchos pueblos euroasiáticos, el dragón ha empezado siendo un símbolo ambivalente, vinculado a las aguas del caos, que son por un lado aguas creadoras, buenas, y por otro lado el signo de la destrucción. En ellas se confunde el cielo y la tierra. Se representa como un ser híbrido, una serpiente alada de muchas cabezas, bestias de rasgos mezclados. Este dragón no es más que la serpiente del libro del Génesis. ¿Se acuerdan? Lo que ha pasado es que ya este dragón echó alas y patas, pero es la culebra. Sigue siendo la misma, el demonio que intenta destruir la obra de Dios. En el Antiguo Testamento hay imágenes algo parecidas al dragón como enemigo de Dios.
y es el famoso Leviatán, que tal vez lo han visto en los Salmos, de una bestia que vive en las aguas y que hace daño. El dragón del Apocalipsis 12 quiere devorar en el cielo al hijo de la mujer para perseguirla y luego también a ella en la tierra, siendo al fin derrotado por Miguel, el ángel bueno. Así aparece en su verdad mentirosa como la serpiente antigua, como Satanás, el diablo. Que incluso aquí podríamos discutir un poco. Satanás y diablo no son sinónimos. Satanás, nosotros le hemos dado el significado. Demonio, diablo o Satanás. Pero diablo no significa una persona, sino una acción. Diablo, ¿qué significa? El que genera división. Eso es lo que significa diablo, que genera división. Por eso puede haber más de un diablo, que no es lo mismo que Satanás. Satanás sí está referido a la serpiente. Pues ese dragón expulsado del cielo actúa en la tierra con las bestias. Es diferente las bestias del dragón, dirigiendo la batalla contra la mujer para ser derrotado por el cordero y los suyos. Primero, el dragón es vencido durante un milenio, luego se le da libertad y luego vuelve a ser encadenado para siempre. Entonces distingamos, bestias son dos. El número de la bestia ya nos queda claro. El dragón es Satanás. No es lo mismo el dragón que la bestia. Ya casi termino. Luego hay otras figuras que son posiblemente compuestas de forma positiva. Los vivientes o tetramorfos, 4 formas. Figuras tomadas de Ezequiel 1:5, por eso les decía, hay que conocer primero Ezequiel, si yo quiero entender ese pasaje de Apocalipsis, que nos habla de esas figuras de toro, león, humano y águila, que la tradición vincula al Cordero y los identifica con los 4 evangelistas. El escorpión, que les decía antes, que pica con la cola y que tiene toda la apariencia de una langosta, como una langosta, sí. Usted, agricultor, ve una banda, una nube de langostas que viene y se come todo, ve un grupo de soldados persas que viene y se roba todo, son las langostas. Son las langostas, vienen, se comen, se llevan todo y dejan esto destruido. Las gotas de mar son ricas. Sí, pero no son esas, porque esta imagen viene de las langostas del Éxodo, de las plagas de Egipto. No son esas langostas, es el bichito que brinca y se arman nubes y se comen toda la cosecha. Y cuando se come la cosecha no queda más que pasar hambre. Es como un saltamontes grande. Exactamente. Porque no como una bola de langosta. Sí, esa con esa, ni el grillo. El león, que no tiene que ver nada con el león que vimos en la tetramorfos, animal peligroso, pavoroso, vinculado a la bestia, pero al mismo tiempo aparece en sentido positivo como uno de los vivientes. Por eso les decía, hay que leerla en el contexto. E incluso a Jesús se le llama el león de Judá. Entonces hay que leerla en el contexto. Y las aves, ya salvamos a el águila, que lo coloca muy alto. Pero las aves, sobre todo las aves nocturnas, ¿cuál? El búho, la lechuza, no sé ya si habrá cuyeos. No, murciélago no sabe. No sabe nada. ¿Ah? El cuervo, bueno, el cuervo es más de día, pero igual. Esas aves nocturnas significan espíritus impuros. Entonces, la ciudad abandonada, el signo del ave de la tierra de Babel, representa esas aves carroñeras
devoradoras de cadáveres, de hombres y de animales, que celebran un gran banquete después de la batalla. Pues ahí sí, los cuervos, los opilotes, los buitres, todas esas aves que en Apocalipsis aparecen, 19, 17, significan los espíritus impuros. Y por último, las ranas. Que estas ranas, en forma positiva, muchos pueblos las identifican con lluvia y nacimiento, pero en 16, 13 se representan como símbolo de impureza y de perversión. Vamos a dejarlo ahí. Nos faltan ver los árboles que aparecen en el Apocalipsis y también nos falta ver trompetas y plagas para que ya después hagamos una leída seguida. Ya haciendo una leída seguida, ya con lo que tenemos, yo creo que ya podemos ir avanzando rápido. Ya vamos entendiendo cómo este lenguaje es un lenguaje cifrado. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.